Vamos a iniciar con la parte de estática de fluidos. Esta trata problemas relacionados con fluidos en reposo. Los fluidos pueden ser gaseosos o líquidos. Aquí no se tiene movimiento relativo entre capas de fluidos adyacentes, por lo tanto no hay esfuerzos cortantes. El único esfuerzo que se trata en la estática de fluidos es el esfuerzo normal, perpendicular. La variación de la presión se considera solo debida al peso del fluido arriba de un punto. La fuerza que se ejerce sobre una superficie de un fluido es normal a esta, es decir, a 90 grados, y la estática de fluidos es utilizada para determinar fuerzas que actúan sobre cuerpos flotantes o sumergidos. La presión se define como la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Puesto que la presión se define como fuerza por unidad de área, tiene la unidad de un newton por metro cuadrado, es decir, un pascal. En el sistema inglés, la unidad de presión se da en libra-fuerzas por pulgadas cuadradas, o PSI. Las propiedades de la presión son que es un escalar y la presión en cualquier punto de un fluido es la misma en todas las direcciones. Vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión en un fluido aumenta con la profundidad porque descansa más fluido sobre las capas más profundas y el efecto de este peso adicional aumenta la presión, como lo podemos ver en la figura. Y la presión va aumentando a medida que aumenta la profundidad porque más cantidad de fluido descansa sobre los puntos más profundos. Vamos a suponer un prisma rectangular de espesor delta Y igual a 1. Tendríamos este eje X y este eje Z. Entonces esto tendría una altura delta Z y una anchura delta X y un espesor delta Y igual a 1. Como pueden ver, aquí la presión va aumentando a medida que aumenta la profundidad. También a un mismo nivel la presión es la misma, como pueden ver en la figura. Estas líneas simbolizan la presión a este nivel del prisma y como pueden ver son más pequeñas que las que están abajo, ya que aquí hay mayor profundidad. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas, aquí abajo del prisma habría una fuerza hacia arriba, que sería fuerza 1 debido a la presión en el punto 1, y hacia abajo habría una fuerza F2 debido a la presión F2. Todas estas serían normales a la superficie, es decir, la fuerza 2 iría hacia abajo y la fuerza 1 iría hacia arriba. Entonces, la fuerza 1 sería igual a la presión en el punto 1 por el área 1. Pero el área 1 la podemos expresar como delta X por el delta Z. Y la presión en el punto 2 sería la presión 2 por el área 2. El área 2 también sería igual a delta X por delta Z. Y aplicando la ley de Newton, haciendo sumatoria de fuerzas en el sentido vertical, indicando positivo hacia arriba, tendríamos la fuerza 1 que va hacia arriba, menos la fuerza 2 que va hacia abajo, menos el peso, igual a 0, ya que estamos en estática de fluido. Y sustituyendo F1 y F2 por lo que ya teníamos arriba, tendríamos presión 1 por área 1 menos presión 2 por área 2 menos masa por gravedad, ya sustituyendo el peso, igual a 0. Luego el área 1, como ya lo teníamos aquí, lo sustituimos y el área 2 también. Y también podemos notar que la masa es igual a el volumen por un delta, a la densidad por un delta de volumen. Pero el delta de volumen lo podemos expresar como delta X por delta Y por delta Z. Es decir, delta X por delta Y por delta Z. Entonces esto sería el volumen. Entonces podemos escribir en lugar de la masa todo esto que tenemos aquí y nos quedaría esto. En lo que podemos notar que podemos eliminar delta X por delta Y
y llegaríamos a esta expresión. Presión 1 menos presión 2 menos densidad por delta Z por gravedad igual 0. Pasando este término hacia el otro lado, nos quedaría presión 1 menos presión 2 igual a densidad por delta Z por gravedad. Esto, si lo invertimos, podemos sacar el factor común, podemos sacar el menos aquí y nos quedaría un delta de presión. Podemos pasar el menos o sea, multiplicamos ambos lados por menos 1 y nos quedaría delta de presión es igual a menos densidad por gravedad por el delta Z. Pero sabemos que densidad por gravedad es igual a peso específico y llegaríamos a esta expresión, que es la ecuación fundamental de la hidrostática. Podemos notar de la expresión anterior que la variación de la presión con la altura tiene una relación decreciente. Al aumentar delta Z disminuye delta P y en sentido contrario. Si subimos, P disminuye, por lo tanto restamos y viceversa. Como podemos ver, si subimos, la presión va disminuyendo y si bajamos, la presión va aumentando. Podemos ver en este ejemplo para dos puntos dentro de un fluido. Este es un recipiente y aquí hay un fluido. Este sería el punto 1 y este el punto 2. Que el punto 2 podríamos decir que la presión en este punto es la atmosférica. Entonces, en el punto 2 tendríamos una altura, una Z2, y en el punto 1 una Z1. Y la diferencia de Z2 menos Z1 la llamaremos H. Aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática tendríamos que el delta de la presión sería igual a menos peso específico por delta Z. Entonces, poniendo delta de presión igual a presión 2 menos presión 1, y también el delta Z, Z2 menos Z1, y pasando este término hacia el otro lado nos quedaría que la presión 1 es igual a la presión 2 más peso específico por el delta de altura. Entonces, el delta de altura ya sabemos que es igual a H y solo lo sustituimos y llegamos a esta expresión. Y así es como encontramos la presión en el punto 1. Pero se puede hacer de otra forma, así como les había dicho antes, de que si bajamos, entonces sumamos y si subimos, entonces restamos. Por ejemplo, podemos comenzar desde el punto 1, ponemos la presión en el punto 1 y como vamos a subir, entonces vamos a restar. Restamos peso específico por la altura e igualamos al punto en el que llegamos, que es igual a la presión 2. De aquí solo podemos despejar de una vez. Presión 1 es igual a presión 2 más peso específico por H. O también podríamos hacer como lo que queremos encontrar es la presión en el punto 1 y tenemos la presión en el punto 2, entonces estamos aquí. Entonces, como bajamos, vamos a sumar el peso específico por la altura e igualamos a la presión en ese punto, que sería la presión en el punto 1. Y así es como trabajamos estos problemas. Luego tenemos la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta es la presión real que se encuentra en una posición dada. Se mide con respecto a cualquier nivel de referencia. Esta presión siempre es positiva. Con respecto al nivel de referencia puede ser el cero absoluto de presión y también la presión atmosférica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, cuando en una oficina se abre la puerta y el aire de afuera entra, es porque la presión manométrica de adentro de la oficina es menor que la presión atmosférica, es decir, la que está afuera. Y si el aire de adentro sale, es porque la presión manométrica es mayor que la presión atmosférica. Y luego tenemos el término presión de vacío, que son presiones debajo de la atmosférica. Por lo general, esta es negativa, se considera negativa. Lo podemos ver aquí con esta fórmula. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Esta puede ser positiva o negativa. Si la presión atmosférica es mayor que la absoluta, entonces esta puede tener un signo negativo.
y si no, un signo positivo. La presión de vacío son presiones abajo de la atmosférica. Es decir, que si digamos que la presión atmosférica es mayor que la absoluta, entonces esto nos daría un término negativo. Pero la presión de vacío entonces invierte en estos términos y se le agrega el signo negativo, porque se considera negativo. Se entiende mejor con este diagrama. Tenemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, como podemos ver en esta fórmula. En otras palabras, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta, es cuando se da la presión de vacío. Por lo que podemos ver que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta, pero se considera negativa en los problemas. Luego tenemos unos instrumentos llamados manómetros. Un manómetro es un instrumento que funciona con el principio de utilizar una columna de fluido para medir diferencias de presión. Existen diferentes tipos de manómetros como los manómetros de Bourdon, manómetro diferencial y manómetro en U, entre otros. Un procedimiento general para trabajar con manómetros es el siguiente. Empezar en un extremo y escribir la presión en ese punto. Añadir el cambio de presión de uno de los meniscos al otro. Un signo positivo, se utiliza un signo positivo si el menisco se encuentra por debajo y un signo negativo si se encuentra por encima. Y el último paso es continuar hasta el otro extremo del manómetro e igualar a la presión en ese punto. Este es el procedimiento general para trabajar con manómetros, pero se entiende mejor con algunos ejercicios.